estimados seguidores, perdón, de la Hora PAF, que están presentes el día de hoy en una nueva emisión de nuestro programa. Nuevamente le toca a un servidor hacer los comentarios relativos del programa del día de hoy. Y como podrán observar, ahorita lo que está en boga, lo que se está comentando mucho, son pues bueno, tenemos las primeras impresiones, los primeros comentarios respecto de la propuesta presentada por el titular del Ejecutivo para la miscelánea fiscal 2022, las propuestas de reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2022. El día de hoy vamos a hacer algunos breves comentarios. Es extenso el documento, si no mal recuerdo son aproximadamente 380 páginas del documento de la propuesta, más de 380 páginas. Y pues bueno, vamos aquí nosotros a presentar simplemente un extracto muy breve de algunas propuestas que consideramos relevantes, que consideramos de suma importancia y mucho más recurrentes que algunas otras, que son un tanto más particulares. Y queremos comentar acerca de qué va, cuál es la propuesta, cuáles son los ejes rectores de esta iniciativa presentada ahora por el titular del Ejecutivo. Y pues bueno, vamos a comentar todo lo relativo a este extracto breve que estamos nosotros aquí analizando respecto a la propuesta de reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2022, que recientemente se presentó, fue el 8 de septiembre, se presentó por el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Me presento, el nombre de un servidor es Joan Valtierra. Vamos a estar a cargo de la sesión del día de hoy, esperando que este extracto, que estos comentarios que vamos a realizar al respecto durante estos minutos sean pues les sean de utilidad, nos vayan sirviendo. Ya cada uno de nosotros vamos teniendo nuestras opiniones, nuestras consideraciones acerca de estas nuevas propuestas que se pretenden implementar de este giro de hasta cierto punto de 180 grados, considero yo, en el caso de algunas personas físicas o de una gran parte de personas físicas y algunas personas morales, gran parte también de personas morales, de querer incluirlas en un régimen o en regímenes simplificados, regímenes que presenten o que sean un tanto más automatizados, dentro de los cuales la propia autoridad pueda tener mucho más control respecto de las contribuciones, hablando específicamente del impuesto sobre la renta que tengan que abonar los causantes. Entonces lo vamos a comentar el día de hoy. Ahí está el nombre de un servidor y la mecánica, cómo lo venimos manejando. Normalmente a mí lo que me agrada, lo que me gusta, es que dentro del programa, aquí ya empiezo a ver los comentarios, los saludos. Ok, buenas tardes. Es precisamente a lo que voy. A mí me agrada mucho que dentro de la mecánica, el formato que manejamos aquí en la Hora PAF es un tanto informal, es un tanto que tengamos esa interacción con nuestros seguidores, con las personas que nos ven, y pueden comentar, saludos, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aportación, de verdad es bienvenida. Yo los trato de ir leyendo y claro, directamente ahorita en la sesión en vivo es donde los voy a poder ir leyendo. Alguna duda, comentario, aportación, es bienvenida. Y por ahí ya empiezo a ver algunos comentarios, algunos saludos. Jesús de la Cruz, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Juan Carlos Cerratos, buenas tardes, estimado Juan Carlos. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Recientemente, como les comentaba, el 8 de septiembre de este año, el Ejecutivo hizo entrega al Congreso de la Unión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, en términos de lo que prevé el artículo 74, fracción cuarta, segundo párrafo de la Constitución. Toda vez que es una potestad, es una facultad, es una prerrogativa del presidente del Ejecutivo Federal presentar propuestas de ley en términos del artículo 71, fracción primera de la Constitución. El citado paquete económico se presentó la iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a renta, a IVA, a IEPS, Código Fiscal de la Federación, ISAN y otros ordenamientos. Se hace la propuesta, se presenta el paquete económico que contiene diversos documentos, dentro de los cuales se encuentra esta iniciativa relativa a la política fiscal que se pretende implementar para el ejercicio fiscal 2022. ¿Cómo es que se pretende
adecuar el marco tributario para eficientar la recaudación, combatir la elusión y la evasión fiscal, que no es una problemática ajena a esta administración ni a todas las anteriores, que durante varios sexenios, durante bastante tiempo, el Estado mexicano ha tratado de implementar mecanismos que le permitan combatir esas malas prácticas. Si bien es cierto, día con día, digamos, aquellos hechos, aquellos sucesos que van ocurriendo en el día a día, hacen que surja la necesidad de hacer constantes cambios, constantes adecuaciones al marco tributario. Entonces, veamos sobre qué ejes rectores va, qué es lo que señala. Aquí hago un extracto en una serie de viñetas dentro de la exposición de motivos que da a conocer el Ejecutivo Federal, qué es lo que pretenden, cuáles son esas consideraciones que va a tomar en cuenta para esta exposición de motivos, este proyecto de decreto de reforma fiscal para el ejercicio 2022. Por ahí en su momento hicimos algún programa de algunos comentarios previos que llegó a ser la jefa, la titular del Servicio de Administración Tributaria, respecto de que no era una reforma fiscal, que simplemente era a través de una miscelánea. Pues bueno, propiamente, claro que tiene que haber alguna reforma, tiene que haber adiciones, tiene que haber cuestiones que se reformen, que se deroguen, que se adicionen. Claro que tiene que haber alguna modificación al marco normativo, pues para poder estar dentro de este principio de legalidad tributaria, poder respetar el Estado de Derecho. Claro que va a haber reformas, claro que hay adecuaciones al marco tributario, incluso en cuestiones de sujetos, en cuestiones, perdón, de tasas, en cuestiones del objeto, en cuestiones de cómo se va a dar el tratamiento ahora en materia de impuestos sobre la renta, tanto para personas físicas, para personas morales, en el entendido de que el impuesto sobre la renta es el impuesto federal más importante en nuestro país. Entonces viene un tratamiento que resulta hasta cierto punto, y yo lo veo así, un cierto punto muy atractivo, y yo previamente ya el Estado ya hizo su análisis, ya hizo su estudio, y está apostando a incrementar la base de contribuyentes, está apostando a automatizar la determinación de contribuciones, está apostando a predeterminar con base en la información que obre en poder, en base de datos de las autoridades fiscales, ahora en el entendido de que ya todo es digital, ya todo es electrónico, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a dejar de lado incluso, entre comillas lo voy a llamar así, el marco complejo que representa las cargas impositivas en nuestro país. Eso va a ser muy complicado, eso no va a dejar de ser, sí, pero pues sí representa ahora sí que al sector que desean incorporar a estos regímenes que se pretenden adicionar para el ejercicio fiscal 2022, se pretenden incorporar a gran parte de los contribuyentes y que puedan pagar ya de manera automatizada y tener mucho más control sobre las contribuciones que se vayan causando. Y los sigo saludando. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Carlos Cerratos, eso tiene que ver con la desaparición del RIF. Efectivamente, con la propuesta de derogar la sección 2 del capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, el famoso régimen de incorporación fiscal. Por ahí está la propuesta de derogarlo, todavía no es un hecho. Esta es la iniciativa propuesta por el titular del Ejecutivo, viene ahí dentro de los documentos que contiene el paquete económico, el proyecto de decreto, porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones. No solo vamos a hablar de ese régimen que se pretende implementar, no solo vamos a comentar el famoso régimen simplificado de confianza de personas físicas, famoso régimen simplificado de personas morales, sino que en este tiempo vamos a hacer un extracto de algunos otros cambios, algunas otras propuestas que se hacen dentro de este documento que, repito, reitero, es muy extenso, son aproximadamente más de 380 páginas. Ahorita aquí simplemente un servidor está haciendo un breve extracto de algunas propuestas, considerando lo que yo creo lo más importante. Y para otra ocasión, ahorita nos centraremos nada más en lo que es ISR e impuesto al valor agregado, y ya para otra ocasión podremos hablar a lo mejor de Código Fiscal de la Federación. En este momento nos centraremos en el tema de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Efectivamente, Juan Carlos, tiene que ver con esa propuesta. Ángeles, hola, Ángeles Vicens. Es importante que incluso cuando hagan su comentario, nos comenten algo aquí al respecto, nos indiquen efectivamente de dónde nos escriben. Marisol Franco, buena tarde. Luna Alín, saludos desde San Felipe del Progreso. Saludos. Ok, entonces, ¿qué señala? ¿Sobre qué se rige esta propuesta presentada por el Ejecutivo? Veamos.
Señala que el Ejecutivo Federal mantiene el compromiso de no aumentar o crear nuevos impuestos. Claro, estoy de acuerdo con ello. No está creando nuevas cargas impositivas, sino que simplemente está haciendo una adecuación para las que ya existen actualmente, pues ver el modo, ver la manera, ver la forma de que todos contribuyan atendiendo al principio de equidad, proporcionalidad y equidad tributaria, que referente a cada uno de estos, refiere que la equidad, bueno, hay que tratar igual a los iguales, que todos aquellos sujetos que se encuentren en la misma situación jurídica, de hecho, que se ubiquen en la misma hipótesis normativa prevista en una ley fiscal, abonen y contribuyan y cumplan con su obligación de corte constitucional de contribuir al gasto público. Entonces, claro, entonces el Estado, al tener que cumplir con su objeto, al tener que respetar estos principios constitucionales en materia fiscal, pues busca estos mecanismos de englobar, de encuadrar a la mayoría de los contribuyentes dentro de un régimen preferencial, dentro de un régimen un tanto más automatizado. Creo que va paso a paso. Veamos en primera si lo más seguro es que sí. Yo no puedo aquí asegurar nada. Ya será trabajo de la legisladora, si se aprueban o no estas propuestas, estos cambios, que esto ya está muy estructurado. Entonces dudo que por ahí habrá algunas adecuaciones, algunas modificaciones, algunos cambios, pero en sí, en esencia, pues considero que va a persistir, que va a subsistir, ¿ok? Entonces, mantiene el compromiso de no aumentar o crear nuevos impuestos. Claro, no, simplemente va adecuando el marco tributario. Pretenden impulsar regímenes que permitan a los ciudadanos contribuir al gasto público de una manera práctica, rápida y sencilla, atendiendo esto parte del principio de comodidad tributaria. Se le tiene que dar al contribuyente pues todas las facilidades para que cumpla con sus obligaciones fiscales. De ahí pues que viene normado, viene reglado que dentro de las atribuciones que tienen las autoridades tributarias es orientar, poner oficinas, apoyar a los contribuyentes, eso ya como parte de las tareas de las autoridades fiscales. Entonces, aunado a eso, o a estos principios de comodidad tributaria, se pretenden implementar regímenes que incentiven, que faciliten. Es lo que se ha venido tratando de hacer desde hace muchos años. Por ahí tenemos el antecedente del famoso REPECO, del famoso régimen de pequeños contribuyentes que administraban las entidades federativas y que se pagaba una cuota fija atendiendo a la buena fe del contribuyente. Si él decía, gané 20, gané 30,000, gané 50,000, bueno, se atendía eso y se le determinaba una cuota fija y no había ni siquiera actos de fiscalización. Ni siquiera facturaban aquellos contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes. Posteriormente vino a ser sustituido el REPECO y el intermedio por el famoso régimen de incorporación fiscal que actualmente se encuentra inserto en la normatividad, en la ley del impuesto sobre la renta, y que por ahí ahora con esta propuesta se pretende suprimir, se pretende derogar a efecto de darle paso, darle pie, darle pauta a este nuevo régimen simplificado de confianza, atendiendo a los ejes rectores de esta propuesta de parte del Ejecutivo. Pretende y apuestan a incrementar la base de contribuyentes y evitar la informalidad en la medida de lo posible. Realmente, yo viendo las tasas, en razón de los ingresos que obtenga el contribuyente, porque aquí ya no existe la obligación o ya no existe la posibilidad de aplicar deducciones contra la utilidad fiscal para determinar el pago del impuesto, más no así para la renta gravable de la PTU. Ahorita nos adentramos más en ello, porque todo va a girar en torno a los FDIs, a los comprobantes fiscales digitales. Va a tratar de automatizar en la medida de lo posible la determinación, el cálculo, el pago. Es complicado, es complejo que una máquina pueda, o el marco tributario se pueda, pues digamos, acartonar tanto y dejarlo para que de manera automatizada se haga todo. Es lo que pretenden, pero creo que obviamente siempre está el factor humano y pues atendiendo también al principio de autodeterminación tributaria previsto en el Código Fiscal de la Federación, por ahí habrá algunas cuestiones que también el contribuyente, ayudado de un profesional o profesionales de la materia, puedan disipar. Que es otro de los comentarios. Ahorita vamos a seguir viendo estas viñetas. Pretende incrementar la base de contribuyentes y evitar la informalidad. Incorporación de regímenes simplificados basados en la confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos. Lo que comentaba hace unos momentos. Automatizar la determinación del pago de los impuestos y es mediante, y lo comentaba en su momento, la jefa de este órgano desconcentrado, que
se pretende que mediante un algoritmo, mediante un robot, mediante una calculadora, y ahora sí que considerando o tomando como base los FDIs, se determine, de aquellos que hayan sido efectivamente cobrados, se determine de manera automática el impuesto a cargo, el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué más? Pretenden otorgar una certeza jurídica a los contribuyentes respecto de la aplicación de las disposiciones tributarias. Bueno, eso tiene que ser toda la vida, atendiendo igual al principio de legalidad tributaria. No se puede quedar al arbitrio de una autoridad exactora, no puede quedar al capricho del Estado la captación de recursos, la captación de contribuciones, sino que se tiene que regir bajo principios fundamentales, principios constitucionales, como es la legalidad tributaria. Y claro, en todo momento es tarea del Estado otorgarle esa certeza jurídica a los pagadores de impuestos. Eso no tiene por qué ser. Aquí lo que comentaba la jefa del SAT era pues que no quedara una laguna, o que no quedara un resquicio, que no quedara una brecha entre lo que viene en la ley y lo que iban a predeterminar de manera automatizada en los sistemas del SAT. Lo veo complicado, lo veo complejo. Vamos a ver, va a ser el ensayo, el acierto, el error. Vamos a ver cómo va a funcionar, si es que pasa la propuesta, que lo más seguro es que sí, viene muy estructurado, ya todo viene en los transitorios, respecto de cómo va a ser esa transición, cómo se pretende hacer esa adecuación, y entonces vamos a ver si no por ahí nada más hacen algunos pequeños cambios dentro de la Cámara, pues bueno, la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, el Legislativo, y veamos cómo queda posteriormente esta situación. Simplificación administrativa y el reforzamiento de la certeza jurídica, lo que ya comentaba. Sí, claro, simplificar administrativamente, porque como comentaba hace un momento, resulta complejo el marco tributario mexicano, resulta complicado si aún así nosotros que nos dedicamos a esta materia en el día a día seguimos teniendo dudas, seguimos teniendo errores, seguimos tratando de comprender el sistema impositivo, y apenas ahorita por ahí veía algunos chistes, algunos memes en redes sociales. Oigan, ya apenas me estoy aprendiendo un régimen y ya me están poniendo otro, ya no lo cambien, ¿ok? Ya, por favor, ya no muevan tanto, porque también eso, creo que también hay una falta de certeza jurídica, hay una falta, es una opinión muy personal de parte del Estado, de estar cambiando constantemente las normas tributarias, porque no le dan tiempo al contribuyente a que se adecue, a que se asiente, a que haya con esta variedad de cambios, ya no saber si tomar o no un estímulo fiscal, si optar o no por tributar en un régimen, porque probablemente el siguiente año no lo cambien. Entonces, ahorita a mitad de esta administración, bueno, se pretende implementar este nuevo tratamiento en materia de impuestos sobre la renta, que va a abordar, que va a abarcar a la mayoría de los contribuyentes, personas físicas, y ahorita vamos a ver qué personas físicas, y la mayoría de personas morales, la gran mayoría. Ahorita lo vamos a ver y lo comentamos con porcentajes. ¿Qué más es lo que pretende? Inhibir la evasión y la elusión fiscal, apegándose a lo que comentaba, los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Proporcionalidad refiriéndose a la capacidad económica, a la capacidad contributiva que tenga cada contribuyente para abonar, para aportar al gasto público. Y la equidad tributaria, lo que comentaba, que es equitativo, tratar igual a los iguales, que todos aquellos sujetos que se encuentren en la misma hipótesis normativa abonen y contribuyan como lo están haciendo cualquiera otro. Evitar la informalidad, evitar esa competencia desleal. Y por ahí también hay otros mecanismos, como es la carta aporte, en el cual se pretende evitar o combatir la informalidad, combatir la procedencia de mercancías, y pues de cierta manera tener un mayor control. Es decir, están implementando estos mecanismos, estas estrategias, estas herramientas legales que le permiten a las autoridades fiscales poder tener un mayor control en medida de lo posible de las operaciones, de la actividad económica que está llevando a cabo el contribuyente. Y en verdad que me resulta, y es una opinión también personal, por ahí siempre hay muchas, pues bueno, hay opiniones de todo, pero creo que me resulta muy atractivo lo que pretende hacer ahorita el Estado. Entiendo que por ahí hay mucha pues, inconformidades en algunos casos por los cambios, que la ilegalidad, que no se respeta a los derechos de los contribuyentes. Bueno, eso es otro tema, pero veamos qué es lo que pretende. Creo que sí se va a ampliar realmente la base de contribuyentes, y por ahí a lo mejor los que no van a ser tan, digamos, no van a verse tan favorecidos, van a ser los asalariados, porque por ahí veo que ellos van a seguir pagando, o no veo algún cambio importante, veo que ellos van a seguir pagando con base en las tarifas que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, viene el extracto. Voy a comentar este extracto muy general de algunos puntos que consideré relevantes en materia de impuestos sobre la renta. Aquí vamos a ir haciendo
comentario de algunas de las propuestas, empezando por autorización. Esta es una de las propuestas presentadas por el Ejecutivo, es la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor en pagos provisionales de personas morales. Ok, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, sino más bien actualmente existe la posibilidad de solicitar una disminución de pagos provisionales de impuestos sobre la renta cuando se estime que se va a obtener un coeficiente menor, cuando se estime que se va a obtener una utilidad fiscal menor. Bueno, pues ahora se pretende insertar, se pretende implementar, adicionar, reformar el párrafo séptimo del inciso B del artículo 14 de la Ley de Renta, con el fin de permitir que se autorice disminuir el coeficiente de utilidad que estén utilizando las personas morales del título segundo para la determinación de sus pagos provisionales. Ojo, las que lo van a hacer con base en coeficiente o las que los van a seguir haciendo con base en coeficiente de utilidad, porque también viene la implementación del nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales, el cual va sin coeficiente. Entonces, parte de las propuestas, dejando de lado ahorita el régimen simplificado de confianza, parte de las propuestas es permitir la autorización para disminuir el coeficiente de utilidad cuando se estime que va a ser menor en el ejercicio que estás efectuando los pagos provisionales, va a ser menor al que traías arrastrando. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra propuesta? Requisitos para la deducción de combustibles. Requisitos para la deducción de combustible. Dentro de los requisitos de las deducciones previstos en el artículo 27 de la ley de la materia, se señala que como requisito adicional para poder deducir la adquisición de combustibles, se deberá incorporar en el CFDI la información del permiso vigente expedido en términos de la ley de hidrocarburos del proveedor del combustible. Es decir, ya va a ser un requisito de que el proveedor, el vendedor del combustible, de la gasolina, pues vaya, inserte su permiso, su autorización para vender o enajenar combustibles. Es un requisito también para tener un control de los distribuidores de combustible. ¿Qué más? ¿Qué otra propuesta por ahí tenemos? Conceptos que integran el... Estas son algunas cuestiones más de forma. Son algunas cuestiones de forma, algunos comentarios, algún extracto que aquí me di la labor de hacer y presentarlos para ustedes. Ya posteriormente por ahí vendrá una publicación en nuestra revista en aproximadamente unos 15 días donde se comentan estas y otras propuestas. ¿Qué otra propuesta? Conceptos que integran el monto original de la inversión. Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de Renta con la finalidad de insertar conceptos adicionales a aquellos que integran el monto original de la inversión para efecto de la deducción de inversiones. ¿Qué conceptos integran el famoso MOI? Bueno, se pretende implementar conceptos integrantes del MOI como el emplazamiento físico en instalaciones, montaje, manejo, entrega, así como los relativos a los servicios contratados a efecto de reflejar claramente la inversión correspondiente. Son algunos otros conceptos que se integran al monto original de la inversión. ¿Ok? Y aquí leo algunos otros comentarios. Luna Alín. Rogelio Carrizosa, estimado maestro Rogelio Carrizosa desde Acapulco, qué gusto leerlo. Le agradezco que nos esté acompañando el día de hoy. Saludos por allá Acapulco, saludos igual al maestro Mauricio Reina, que la verdad que la vez que estuvimos por allá nos trataron de manera espectacular, nos trataron muy bien. Les mando un abrazo. Marisol Franco desde Pachuca, Hidalgo. Marisol, saludos. Hasta allá, bueno, aquí cerquita, aquí al estado de Hidalgo, aquí a la ciudad de Pachuca. Ok, entonces continuamos. Ahí está, conceptos que integran el monto original de la inversión. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en impuestos? Eliminación de este régimen preferencial de personas físicas de sector agrícola, ganadera, avícola, pesquero, que son los famosos agapes, los ganaderos, los agricultores, que si bien tenían un tratamiento o tienen en la actualidad un tratamiento preferencial, que tienen ciertas exenciones y que tienen derecho a ciertos porcentajes de reducción, bueno, se pretende eliminar este régimen, se pretende derogar esta sección a efecto de que estos contribuyentes, bueno, se incorporen de manera uniforme con otros tantos al nuevo régimen simplificado de confianza. En razón de ello, se hace la propuesta para su eliminación. ¿Qué más? Determinación de la UFIN, de la utilidad fiscal neta. Por ahí ha habido mucho, o en su momento llegó a haber mucha incertidumbre respecto a de qué conceptos, más que nada en el tema de PTU, qué conceptos se tenían que considerar para la disminución, para la determinación de la utilidad fiscal neta de los contribuyentes personas morales. Y bueno, ya se propone modificar el tercer párrafo del artículo 77 de la ley de la materia
a efecto de precisar que no se debe disminuir la PTU para la determinación de la UFIN. ¿Por qué no se tiene que disminuir la PTU pagada? Porque ya se disminuyó previamente. Sería duplicar su disminución. ¿Desde qué momento se disminuye la PTU pagada? Pues desde el momento en que se determina el resultado fiscal. Estamos hablando de personas morales. Recordemos que para la determinación del resultado fiscal, las personas morales, a la totalidad de sus ingresos, le van a disminuir las deducciones autorizadas, les van a disminuir la PTU pagada, van a obtener su utilidad fiscal, y a su utilidad fiscal les van a disminuir, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, y en su caso van a obtener ahí el resultado fiscal. A ese resultado fiscal para la determinación de la UFIN, bueno, se le disminuye el impuesto, se les disminuyen algunas partidas no deducibles, excepto la PTU. Entonces se hace ahora sí la precisión para que no quede lugar a dudas y no haya una incertidumbre respecto a la determinación de la utilidad fiscal neta. Ojo, atención, vamos a entrar a la parte medular de la propuesta de reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2022. El tratamiento que se le va a dar a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, a gran parte del universo de contribuyentes que realizan actividades empresariales, que prestan servicios, que otorgan, y que incluso incluyen aquí también a aquellos que otorgan el uso o goce temporal de bienes, engloban también a esos contribuyentes. Veamos, se propone derogar el famoso RIF, el famoso régimen de incorporación fiscal. Se propone derogar este tratamiento. ¿Por qué? Porque ya no tendría razón de ser. Si se aprueba la adición de lo que es la sección cuarta del capítulo 2, del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, me refiero, si se aprueba la adición del régimen simplificado de confianza, ya no tendría razón de ser este régimen preferencial, este régimen de incorporación al sistema impositivo, el famoso RIF. Y comento lo siguiente, que acorde a la naturaleza de las actividades económicas que realizan los contribuyentes que actualmente tributan en este régimen, por tratarse de actividades empresariales o prestación de servicios por los cuales no se requiera título profesional, que en el caso del régimen simplificado de confianza ya no hace esa distinción, ya no hace esa limitante de que sean servicios que no requieran título profesional, simplemente habla de servicios, es decir, va a englobar a todas aquellas personas físicas, a todo aquel universo de contribuyentes personas físicas que no obtengan más de cierto monto de ingresos en el año. Ahorita lo vamos a comentar y vamos a aterrizar esa situación. Entonces, en razón de eso, en razón de ello y de querer simplificar y homologar, ahora sí que meter a todos en una sola canasta, a la gran mayoría de esos contribuyentes, personas físicas que enajenan bienes, bueno, que realizan actividades empresariales, que prestan servicios o que otorgan el uso o goce temporal de bienes, no tiene razón de que continúen, no tiene razón de ser, de que subsista el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Y comento en el entendido de que este último régimen, trae consigo mayores beneficios fiscales para dichos contribuyentes, es decir, el régimen simplificado de confianza, porque al día de hoy, bueno, recordemos que en el RIF, de manera gradual, se van teniendo porcentajes de reducción dependiendo del número de ejercicios fiscales que lleves tributando tiene derechos porcentajes de reducción, pero aún así, digamos, a contribuyentes que llevan a lo mejor 5 años en el RIF, su porcentaje de reducción ha disminuido aproximadamente pues ya un 50%. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Entonces, aún así, por las tasas preferenciales, porque son tasas preferenciales, así yo lo veo, por el tratamiento especial que se le va a estar dando al nuevo régimen simplificado de confianza, pues resulta más benéfico quedarse en el régimen simplificado de confianza, y es lo que nos comentan y nos exponen, nos señalan en la exposición de motivos el Ejecutivo. No sabemos si sea un anzuelo y que posteriormente, ya estando todos ahí, después los cambien de manera drástica al de actividad empresarial y profesional. No sabemos si vaya a ser. Es una suposición, es una especulación, pero pretenden y van a desaparecer el RIF. Por ahí ya incluso en las disposiciones transitorias ya está cómo va a ser esa transición, porque por ahí había algunas dudas, algunas preguntas de qué es lo que iba a pasar con los que venían tributando, que se los iban a cambiar. Hay que revisar los transitorios, porque incluso te da la opción de que continúes en el RIF aplicando las disposiciones vigentes hasta el 2021, si así optas por hacerlo. O bien te metas, seas parte ahora del nuevo régimen simplificado de confianza. Ok, perdón. Entonces, ahí está, propuesta para derogar
la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta relativo al régimen de incorporación fiscal. Veo ahí otros saludos. Santos, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos a Guadalajara. Igual reitero, los que se van incorporando, los que nos están visualizando, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues nos lo pueden hacer aquí en el chat. Ok, entonces, derogación del régimen, seguimos con la derogación, la propuesta de derogar el RIF. Asimismo, cabe destacar que en el caso del RIF, el límite de ingresos anuales es de 2 millones de pesos y para el nuevo régimen simplificado de confianza, el límite se amplía hasta 3,5 millones de pesos, que representa el 82% de los contribuyentes personas físicas que están inscritos en el régimen de actividad empresarial o profesional o que realizan este tipo de actividades económicas, empresariales o profesionales o prestan servicios, representa el 82% de los contribuyentes. Es decir, gran parte de los contribuyentes entrarían en este tratamiento. Son aquellos que no tienen más de ese 3,5 millones de pesos. Entonces, gran parte de los contribuyentes van a tener que estar tributando en este régimen que es opcional, es un régimen de confianza porque va a subsistir también la sección 1 del capítulo 2. ¿Cuál es la sección 1 del capítulo 2 del título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta? El régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y que por ahí, digamos que este régimen de simplificado de confianza es un régimen especial, régimen preferencial, es un régimen que tiene ciertas prerrogativas y que si no cumples con alguno de los requisitos que necesitas para estar en dicho régimen, vas a salir y ya no vas a poder tributar en el citado régimen. Como no presentar declaraciones, como no estar al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, como aparecer en las listas negras del SAT en términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Es decir, hay varias causales por las cuales tú puedes dejar de tributar en el régimen. Y este régimen, y ahorita lo vamos a comentar, simplificado de confianza, no es un régimen transitorio. No es un régimen temporal que te digas, puedes estar aquí 2 años, 3 años, ¿no? Se pretende que sea un régimen permanente. Se pretende porque constantemente nos están implementando nuevos cambios al sistema impositivo, al tratamiento fiscal que se le debe de dar a los contribuyentes que pagan sus impuestos en el país. Veamos qué es lo que sucede. Mientras tanto, es lo que hay en la propuesta y lo vamos a seguir comentando. ¿Qué otra propuesta? Y aquí viene la parte medular. Nuevo régimen simplificado de confianza. Se propone adicionar al título cuarto, capítulo 2 de la ley del impuesto sobre la renta, la sección cuarta denominada del régimen simplificado de confianza. Mismo que, de conformidad con dicha sección, está dirigida a personas físicas que realizan únicamente, y aquí lo tengo con estas viñetas, que realicen. Hay régimen simplificado de confianza de personas físicas y está también un régimen simplificado de confianza de personas morales, que no es más nada más que en este último caso, en el de personas morales, un tratamiento con base en flujo de efectivo, algo similar, algo análogo a lo de personas físicas con actividad empresarial profesional. Ahorita lo comentamos. Primeramente, centrémonos en el de personas físicas. Régimen simplificado de confianza, mismo que está dirigido a personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, presten servicios, bueno, ahí yo coloqué actividades profesionales, pero es prestación de servicios, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Y no te indica, en el caso de los servicios, en el caso de las actividades profesionales, que la limitante o la restricción que en su momento, o que prevé actualmente el régimen de incorporación fiscal, que señalaba que sean aquellas que no requieran título médico no requieran título profesional, perdón, omitamos del título médico, que no requieran título profesional para su desempeño. Es decir, prácticamente hacía referencia a servicios, pues no sé, que fueran oficios o que no requirieran como tal una cédula profesional para su desarrollo. Aquí no, aquí es global. Aquí engloba a todos los prestadores de servicios, profesional o no profesional, engloba a todas las actividades empresariales, engloba incluso al capítulo 3 del título 4, a los contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes. A ellos es a quienes va dirigido esta propuesta del nuevo régimen simplificado de confianza, esta sección cuarta, a este capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, que son aproximadamente 6 artículos, partiendo de ahí del artículo, si no mal recuerdo, del 113E que se propone, y son 6 artículos subsecuentemente. Entonces, ahí está, ¿a quiénes va dirigido?
¿A efecto de qué? ¿Cuál es la finalidad? A efecto de que dichas personas puedan optar, porque es una opción, es un régimen optativo, porque va a subsistir, va a seguir el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, e incluso, aunque se deroga, desaparece el RIF, incluso en disposiciones transitorias se señala la opción de que aquellos contribuyentes que quieran seguir aplicando el tratamiento del régimen de incorporación fiscal durante los ejercicios o durante los años que les quede por tributar en el régimen, lo van a poder hacer, pero creo que resultaría menos benéfico. Ahora sí que cada contribuyente tendría que ver el costo-beneficio de tributar en uno o en otro, tendría que ver y elegir su mejor opción. Entonces, se propone este nuevo régimen simplificado de confianza a efecto de que las personas puedan optar por tributar en el citado régimen, siempre y cuando sus ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no excedan la cantidad de 3,5 millones de pesos. 3,500,000 pesos. Ese es el parámetro. Esa es la limitante. Y la gran mayoría, 8 de cada 10 personas físicas, están debajo de ese rango, de los 3,5 millones de pesos. O sea, va para una gran parte de contribuyentes de que se dediquen a estas actividades. Y alguna de las consideraciones, y ya al final, aquí, no al final, sino aquí, continuando con los comentarios, hago un extracto de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta respecto de este nuevo régimen. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en consideración? Calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Es decir, van a ir haciendo pagos mensuales. ¿Cómo van a ir a hacer los pagos mensuales? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuál va a ser la base sobre cómo se va a determinar? Estamos señalando que va a ser automatizado y que va a ser con la información que obra en poder de la autoridad o que obra en las bases de datos de la autoridad. ¿Qué es lo que van a considerar? Entonces, la herramienta seguramente ya va a venir predeterminado el impuesto, ya va a venir precargado la información de los CFDIs que efectivamente cobraste en el periodo o en el mes de que se trate. ¿Por qué? Porque la determinación del pago mensual se hará con base en los CFDIs efectivamente cobrados sin incluir el IVA de conformidad con la tabla siguiente. Es decir, ahorita, ya al día de hoy, se incorporan a los CFDIs los métodos de pago y las formas de pago, perdón, en donde se señala que si son pagos en parcialidades o pagos en una sola exhibición. Entonces, en atención a ello, la autoridad va a sobreentender que si tú expides, tu contribuyente, un CFDI con pago en una sola exhibición o expides el CFDI con PPD, que es pago en parcialidades o diferido, pues vendrán los complementos. Entonces, los complementos de pago. Entonces, en atención a ello, a los CFDIs de pago en una sola exhibición o los complementos de pago, va a automatizar, va a determinar el pago del impuesto con base en una tabla. Ahí está. Vean las tasas. No se van a aplicar deducciones autorizadas. Esto no quiere decir que no se pida el comprobante fiscal. Esto no significa que no se solicite comprobante fiscal por la adquisición de bienes, por la prestación de servicios. Tanto se tiene que expedir, porque este es el eje rector, el CFDI. El comprobante fiscal, tanto se tiene que expedir como se tiene que recibir, porque ¿qué creen? Además, en materia de valor agregado no cambia absolutamente nada en cuanto al traslado del impuesto y en cuanto al acreditamiento del mismo. Y si tú no cuentas con tu comprobante fiscal, pues no te vas a poder acreditar el impuesto al valor agregado que estés pagando. Entonces, pues bueno, en razón de ello se amarra mantener, o claro, no que se mantenga, sino más bien es una obligación que está de por medio para los contribuyentes el hecho de tener que expedir y solicitar comprobantes fiscales. Reitero, en renta estamos pensando a lo mejor muchas veces, es con base en los CFDIs, ok, voy a tratar de no pedir CFDIs o no emitir CFDIs para que no se me suba la cara al impuesto. Bueno, no, es un régimen de confianza, no se trata, no es lo que buscan implementar en este caso, sino que hacerlo fácil para el contribuyente. Y en la actualidad, bueno, ya es poco recurrente que en una operación de carácter formal no se solicite o no se expida el comprobante fiscal. Entonces, ahí está la tabla y vean los rangos de los ingresos, a cuánto asciende el porcentaje que se tiene que pagar por concepto de impuesto sobre la renta. Ejemplo, si un contribuyente obtiene en el mes de que se trata un ingreso, ¿qué les gusta? De 150,000 pesos, tendrá que pagar tan solo un 2%. ¿Cuánto es el 2% de 150,000 pesos? Pues se vendrían siendo 3,000 pesos.
ya no te dice 150,000 menos deducciones y el rango en el que te ubiques te aplica la tasa. No, es directamente sobre los CFDIs efectivamente cobrados, sobre el ingreso bruto que está efectivamente cobrado con base en los CFDIs. Y a ese ingreso, si tú expediste comprobantes fiscales por 100,000 pesos en el mes, de manera automatizada te van a aplicar la tasa del 2%, o de 150,000 pesos te van a aplicar la tasa del 2%. Si fue de más de 208,333, ya te va a aplicar la tasa del 2.5% y hasta 3,5 millones es la tasa del 2.5%. Pero aún así, como pueden observar, son tasas muy laxas, muy bajas y pretenden hacerlo de manera automatizada con base en los FDIs que hubieses expedido. Ahí están las tablas mensuales y vas a tener tú que ingresar a la herramienta, verificar, enviar y obtener tu línea de captura. ¿Ok? Entonces, apuestan por eso, a implementar la base de contribuyentes, que aunque el impuesto sería menor al que se viene pagando en la actualidad con base en las tarifas progresivas contenidas en la ley del impuesto sobre la renta, apuestan por eso, en este caso el Estado, apuesta por eso el gobierno, a aplicar estas tasas preferenciales, incrementar la base de contribuyentes, incentivar la formalidad, combatir la elusión fiscal, ¿no? Es una apuesta que hace, y si bien es cierto, ya hicieron previamente su estudio y en el entendido de ver pues vaya, las operaciones que llevan a cabo, las actividades económicas que llevan a cabo los contribuyentes, el Estado determinó, las autoridades determinan que es, en este caso, esta propuesta es viable, ¿no? Otra parte importante, una consideración que hay que tomar en cuenta, ¿qué tal que yo realizo actividades empresariales, presto servicios, pero además tengo sueldos? O además tengo ingresos por intereses. ¿Puede converger? ¿Pueden convivir estos regímenes de actividades empresariales profesionales, yo estando en el régimen simplificado de confianza y además tener ingresos por sueldos o además tener ingresos por intereses? La respuesta es sí. Sí, y la condición siempre y cuando es que de manera conjunta con las actividades a las que se hace referencia el artículo 113E, que son las actividades empresariales, los servicios o el otorgamiento, uso, goce temporal, y además de los ingresos obtenidos por sueldos o por intereses, que de manera conjunta no exceden del límite de la cantidad de los 3,500,000 pesos. ¿Ok? Entonces pueden convivir. Asimismo, tienen la obligación de presentar también declaración anual. Tienen que presentar su declaración de anual en el mes de abril, considerando la totalidad de sus ingresos durante el año, aplicando la tabla siguiente. Ahí están los ingresos anuales. Si un contribuyente obtiene hasta 1,000,000 de pesos anuales, va a aplicar la tasa del 1.5%. Y al impuesto que le resulte, claramente le va a poder disminuir, se va a poder acreditar, va a poder restar los pagos que ya vino efectuando de manera mensual. Quiere aquí, y seguramente ya también en el anual, si va a estar automatizado el pago mensual con base en los FDIs, aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al monto o al importe de los ingresos, el anual sería lo mismo. Va a afectar el importe de todos los FDIs cobrados en el año, se aplicará la tasa que corresponda a la totalidad de los ingresos y se disminuirá de manera automatizada los pagos que efectivamente hayas tú realizado durante el año. Ya si en su caso existe alguna diferencia a cargo, pues se pagará. ¿Ok? Ahí está la tabla mensual para este régimen. ¿Ok? Por aquí veo algunos otros comentarios. Y los asalariados. ¿A qué se refiere? Es que nada más dice, ¿y los asalariados? Pues los asalariados van a seguir pagando, pues digo, no entiendo, pero voy a interpretar ese signo de interrogación. Si se refiere a que cuál va a ser el tratamiento para los asalariados, va a ser el mismo tratamiento. Puede convivir con el régimen simplificado de confianza si un asalariado tiene ingresos por actividad empresarial, servicio, o por prestación de servicios, o por uso o goce temporal y está tributando en este nuevo régimen simplificado de confianza, va a poder convivir también si tiene ingresos por sueldos, pero los ingresos por sueldos, los ingresos por salarios, el tratamiento del capítulo 1 del título 4 va a subsistir y va a seguir siendo el mismo con base en la tarifa que encontramos actualmente. ¿Ok? Buena tarde, con esa automatización se viola el artículo 6. Joy Smith, entiendo ese punto del principio de autodeterminación tributaria y vamos a entrar en lo que comentaba, vamos a entrar en ese tipo de cuestiones y lo entiendo perfectamente. El artículo 6 señala que corresponde a los contribuyentes determinar sus contribuciones porque son a final de cuentas, pero ojo, Joy, puede ser que se viole, pero es una opción. El régimen simplificado de confianza es una opción. Si tú decides no tributar en el régimen simplificado de confianza, está el régimen de actividad empresarial y profesional, en el cual perfectamente cumples y autodeterminas tus contribuciones, ingresos menos tus deducciones, llevas tu contabilidad, calculas tus propios. Es una opción.
es una prerrogativa, no es una imposición que necesariamente tú tengas que estar tributando ahí. Y entiendo perfectamente el punto, Joy. Muchas gracias por su comentario. Carmen Borbolla, ¿y se consideran las deducciones personales o quedan fuera? Carmen, así, ojo, de grosso modo, te comento, que aquí no habría que aplicar deducciones personales. No lo tengo al dedillo, pero ya en la declaración del ejercicio, es que no hay deducciones, vaya. No hay deducciones para estos contribuyentes. Es directamente sobre los ingresos aplicar la tasa. ¿Ok? Y así, brevemente, de bote pronto, lo que les comento. De acuerdo a los ingresos, pasará en automático a los RIF o se tendría que meter algún escrito. Se tiene que, Ivonne, qué buen comentario, tienes que señalar que vas a agotar la opción de incluirte en el régimen simplificado de confianza. De hecho, por ahí en los transitorios también se señala o se prevé la opción de que puedas continuar tributando en el RIF durante los años que te quedan. Sí, tendrás que presentar un aviso, habrá que en su caso presentar las reglas, habrá que esperar las reglas de carácter general para ver en su caso cómo el contribuyente va a poder optar por estar en este nuevo régimen simplificado de confianza. Dice pasan en automático, no pasan en automático porque se tiene la opción de poder continuar tributando en el RIF. Habrá que esperar, Ivonne, pero hay en los transitorios, lo que yo alcancé a observar es que puedes tú seguir tributando, puedes optar por seguir tributando en el RIF, aplicando las disposiciones vigentes hasta el 2021, presentando tus declaraciones bimestrales, aplicando tus reducciones de impuesto y si no, pues bueno, puedes optar por pasar a este régimen. De nada, a la orden, Ivonne. Ok, vamos a continuar. Otra de las facilidades que hay, al impuesto se le pueden disminuir, al impuesto mensual se les disminuyen los pagos mensuales, no tienen la obligación de presentar declaraciones informativas, no se busca simplificar, no tienen la obligación de llevar contabilidad, sino que todo va a surgir o va a girar en torno al CFDI, tanto a los expedidos como a los recibidos. ¿Ok? Y luego, pasando a otro tema, aquí viendo las propuestas, eliminación de la opción de acumulación de ingresos para personas morales. Más que eliminación, bueno, va a pasar a formar parte ahora del nuevo régimen simplificado de personas morales. Entonces se elimina ese estímulo o ese apartado, ese capítulo octavo del título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta referente a la opción de acumulación de ingresos de personas morales con base en flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque ahora aparece el nuevo régimen simplificado de personas morales. Y de hecho ahí lo comento, en razón de la implementación del nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales, se propone derogar el capítulo octavo del título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta. Para estos, no desaparece, Ivonne, no desaparece, pero para estos contribuyentes sí. Para estos, la DIOT, además, recordemos, Ivonne, que es en materia de impuesto al valor agregado. Y también incluso recuerden que esta facilidad de los no exceder de cierto monto de ingresos para no llevar contabilidad y no presentar DIOT la encontramos en miscelánea fiscal, pero legalmente hablando, en términos del artículo 32 de la ley del impuesto al valor agregado, no se indica o no se señala que desaparezca todavía esa informativa y que en este caso de este tipo de contribuyentes seguramente van a estar exentos de presentar cualquier declaración informativa, incluso incluyendo la DIOT. Ya por ahí también, si no viene en renta, o tratarse incluso de una obligación de IVA, por ahí en reglas de carácter general debe de subsistir esa facilidad de no, si estás en este régimen o no excedes de cierto importe, de no enviar la declaración informativa de operaciones con terceros. Como facilidad, porque en sí la obligación en términos del artículo 32 de la ley del impuesto al valor agregado, ahí está. ¿Ok? Sí, no, de nada. ¿Qué estamos? Entonces, ahí está la propuesta. ¿Y en qué consiste? ¿Qué se propone para las personas morales? Aquí, a diferencia de las personas físicas, en donde sí cambian las tasas o cambian los sujetos a los que se dirige el tratamiento especial, en el caso de personas morales, lo están homologando, digámoslo así de alguna manera, al tratamiento que actualmente tienen las personas físicas con actividad empresarial y profesional al momento de presentar sus declaraciones y de pagar sus impuestos. ¿Cómo que lo están homologando? ¿Por qué señalas eso? Porque este nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales lo que pretende es que éstas cumplan con sus obligaciones atendiendo al flujo de efectivo, tanto para los ingresos como para los egresos. Recordemos que en el caso de personas morales, estas tienen diversos momentos de acumulación de ingresos, desde que expiden el CFDI, desde que prestan el bien, entregan el bien o prestan el servicio, o bien cuando cobran las contraprestaciones de que se trate. En este caso, la propuesta
para simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de personas morales, la cual pretenden englobar a la mayoría de las personas morales por el monto de los ingresos que aquí se manejan, es que funcionen o que tributen con base en flujo de efectivo, ingresos menos deducciones, y a la utilidad que resulte, pues aplicar la tasa del 30%, que es la tasa, aquí no varía, aquí no cambia la tasa, sino que lo que cambia es cómo se va a determinar la utilidad fiscal para el pago provisional o la utilidad fiscal para el pago del impuesto sobre la renta. Porque normalmente, pues en el caso de personas morales se viene haciendo con base en un coeficiente de utilidad. Aquí la propuesta radica en hacerlo con base en flujo de efectivo. Entonces comento, se propone adicionar el capítulo 12 al título séptimo de la ley de renta a efecto de implementar un nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales, el cual pretende incluir a quienes va dirigidos, a todas aquellas personas morales que estén conformadas únicamente por personas físicas y que su ingreso no exceda de 35 millones de pesos. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué engloba? Engloba a la mayoría de las personas morales que operan en nuestro país. Engloba al 96% de las personas morales que operan en nuestro país. A todas aquellas que no excedan de esta cantidad de 35 millones de pesos y que estén exclusivamente conformadas por personas físicas. Es decir, la mayoría de personas morales. Las pretenden tener bajo un tratamiento de flujo de efectivo. E incluso una posibilidad de poder disminuir o deducir las inversiones sí, no con flujo efectivo, pero una inversión más pronta, dando mayores porcentajes de depreciación o de amortización anual. Vamos a ver, aquí tengo un extracto. ¿Qué es lo que pretende con este nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales? Acumulación de ingresos con base en flujo efectivo. 1. Deducción de erogaciones con base en flujo efectivo. 2. No aplicarán coeficiente de utilidad para la determinación de sus pagos provisionales, pues obtendrán su utilidad fiscal para su pago de los ingresos cobrados menos las deducciones pagadas. Se pretende implementar un esquema de deducción de inversiones a menor plazo porque les dan un mayor porcentaje de deducción de inversión. Por ejemplo, en el equipo de cómputo, si no mal recuerdo, les dan el 50% como porcentaje máximo de deducción en tratándose de ese tipo de inversiones. Es decir, una inversión más pronta, ¿ok? Simplificación en la determinación de su impuesto, ¿ok? Es parte de los lineamientos sobre los cuales se va a regir o se pretende regir este nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales. Angélica, disculpe, no entendí la parte. Sí, no estarán obligados a enviar contabilidad. No, efectivamente, Angélica, no están obligados a llevar contabilidad, no están obligados a presentar contabilidad electrónica, hablando en la propuesta del régimen simplificado de personas físicas. Lo que buscan es hacerlo todo con base en los FDIs, automatizarlo con lo que expides, con lo que recibes de comprobación fiscal, y con base en esa información la autoridad predeterminar de manera automatizada el impuesto que tengas a cargo. Y repito, es una opción, no es una obligación. Tendrá que ver el contribuyente si le es o no conveniente poder tributar bajo este nuevo régimen. ¿Ok? Entonces vamos aquí a continuar. Tasa 0% en alimentos para animales. Entiendo lo de la contabilidad, porque por ahí también hay una propuesta de adicionar la obligación de llevarla, pero si va a ser con base en los FDI, para efecto de la determinación del impuesto, si tú ya estás optando por hacerlo en términos del régimen simplificado de confianza, una de las prerrogativas es que no lo hagas, que no lleves ese control. Si estás en la actividad empresarial y profesional o en el capítulo 3, como debe de ser, o tributar ingresos, deducciones, ahí sí la tienes que llevar. Pero si estás en régimen simplificado de confianza, no. Luego ya pasando un poco a valor agregado, para irnos un poco más rápido, ya se nos está acabando el tiempo. Tasa cero en alimentos para animales. Si bien es cierto, la ley no hace distinción, en donde la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Si bien ya el artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado, ya pasando a otro tema, pasando a IVA, prevé o señala que estarán a la tasa del 0% la enajenación de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios. Se hace la precisión de que también los productos o los productos destinados a la alimentación en animales van a estar a la tasa del 0%, salvo las excepciones que ya conocemos y que vienen citadas en ese propio artículo 2A, salvo las excepciones que son alimentos para mascotas, pequeñas especies utilizadas como perros, gatos, pequeñas, eso sí sigue grabado, pero en general cualquier otro animal que no sea de los que están señalados en las salvedades, en las excepciones, se hace la precisión de que también están a la tasa del 0%. ¿Ok? ¿Qué más? Este es importante, tasa cero para productos de higiene femenina. Tratándose de productos de higiene personal,
destinados al uso exclusivo de las mujeres por sus necesidades fisiológicas, como lo es la menstruación, se estima conveniente aplicar la tasa del 0% para la adquisición de productos como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Esto ya se venía trabajando, de hecho ya por ahí en su momento hubo una cierta presión de parte de un grupo de personas del sexo femenino para pues que se les diera un tratamiento especial, y yo creo que tienen razón en ello, porque pues es algo que hay que comprar habitualmente y que hay personas o que hay mujeres que a lo mejor no son o son de escasos recursos, y es una necesidad adquirir este tipo de productos de higiene femenina, y en razón de ello se propone que se grave a la tasa del 0% este tipo de productos de higiene femenina. No veo por qué no haya o no por qué se niegue que se apruebe esta propuesta. Otra parte importantísimo, actividades no objeto de IVA. Si bien es cierto, en términos del artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se indica, se señala cuáles son los actos o actividades que están sujetos al gravamen, como lo es la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento, el uso o goce temporal de bienes y la importación de servicios, que son actos o actividades objetos de IVA. Y además existen las tasas cero, las que están a tasa cero, y además existen los exentos. No hay como tal una porción normativa dentro de la ley de la materia que señale que se consideran actividades no objeto de. Porque una cosa es los grabados, tasa cero, los exentos, y otra cosa son los no objeto. Entonces, el legislador se ve en la necesidad de precisar cuáles son los no objeto para señalar o para limitar el acreditamiento del IVA pagado en adquisición de bienes o de servicios cuando se utilicen indistintamente para la realización de actividades grabadas y las no objeto, y poder acreditar o limitar el acreditamiento solamente en proporción de los actos o actividades grabados o los que se encuentran a la tasa cero. Si tú realizas, contribuyente, actos o actividades grabados y exentos, tienes que determinar una proporción de acreditamiento. Lo mismo va a pasar cuando realices actos o actividades grabados y actos o actividades no objeto. El acreditamiento no lo vas a poder hacer completo, vas a hacerlo en proporción a los actos o actividades grabados, porque entonces por ahí había unas malas prácticas que le estaban causando una afectación al erario público respecto de que había contribuyentes que llevaban a cabo actos o actividades no objeto de IVA y se acreditaban el IVA de sus erogaciones en su totalidad. Entonces, el acreditamiento pretende aquí al legislador restringirlo, limitarlo, alinearlo únicamente en proporción a aquellos actos o actividades que sean grabados. Entonces se va a definir, se va a delimitar qué se consideran actos o actividades no objeto de IVA, que son aquellos pues, que claramente no se ubiquen en la hipótesis normativa prevista en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ¿Ok? Entonces, pedimento aduanero como requisito indispensable. Ok, en tratándose de los requisitos del acreditamiento, si bien es cierto, se tiene el derecho de acreditarnos el IVA pagado en importación, para poder proceder con dicho acreditamiento, es necesario contar con el pedimento a nombre del contribuyente. No hay que si lo importé a través de una comercializadora, no hay un pedimento, no tengo un documento que acredite fehacientemente la importación o la introducción de esas mercancías a territorio nacional y que se encuentra mi nombre, no voy a poder proceder con el acreditamiento del IVA pagado en la importación. Entonces, requisito indispensable, contar con pedimento aduanero. Por eso se propone reformar la fracción segunda del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ok, otra cosa, los residentes en el extranjero que proveen o que prestan servicios digitales a personas ubicadas o a receptores ubicados en territorio nacional. Ahora, tenían la obligación de proporcionar de manera trimestral la información de las operaciones que llevaran a cabo con los residentes en México. Bueno, a efecto de homologarlo con la presentación o el cumplimiento de sus obligaciones en materia de IVA, se pretende que esa informativa ya no sea trimestral, sino que sea mensual. Entonces se propone reformar la fracción 18 la fracción 3 del artículo 18 de la Ley del IVA, a efecto de modificar la periodicidad en la cual los residentes en el extranjero que proveen servicios digitales informen a la autoridad fiscal sobre las operaciones realizadas en el mes, pasando de ser trimestral a ser mensual. Y otra cosa, uso o goce temporal de bienes tangibles en territorio nacional son objeto de IVA. Claro, recordemos que el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes es objeto del impuesto al valor agregado, pero señala actualmente la norma que para que sea objeto de la entrega tiene que hacerse en territorio nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces la entrega no se hacía en territorio nacional y se hacía el uso o goce temporal en México y se desgravaba, salía digamos, de la hipótesis, del supuesto en el cual se señalaba que para ser considerado el otorgamiento de uso o goce temporal, la entrega material se hiciera en el país. Había muchas prácticas que la entrega se hacía en el extranjero y el uso o goce se disfrutaba en México,
y no lo grababan con IVA por la situación que comentó. Entonces, se hace la precisión que con independencia de dónde se haga la entrega material del otorgamiento del uso o goce temporal del bien, cuando se use en México o se haga el uso o goce temporal, va a estar sujeto al impuesto al valor agregado. Perdón que ya me fui así como hilo de media, perdón la expresión que acabo de emplear, pero traté de abordar en la medida de lo posible esos comentarios de manera muy, digamos, muy laxa, muy general, de algunos comentarios que se proponen para el ejercicio fiscal 2022. Hay que esperar todavía todo el proceso legislativo, hay que esperar si hay algunos cambios, algunas adecuaciones, algunas modificaciones, seguramente las habrá, y estaremos nosotros muy pendientes para que en su momento podamos irles dando a dar a conocer todos esos cambios, todas esas implicaciones. Aquí solamente hablé de un extracto muy breve de ISR y de IVA. Por ahí también hay otros temas en materia de IEPS, en cuestión de venta de bebidas alcohólicas, en cuestión de un marbete electrónico, en cuestión de, pues ahora sí que leer el código QR, ver la procedencia, evitar adulterar las bebidas, tener un mayor control sobre las bebidas alcohólicas. Por ahí se pretenden varias formas de control de este tipo de bebidas en lugares para su consumo. Hay algunas adecuaciones que se pretenden en materia de IEPS. Pues bueno, ahí está el exhorto, ahí está la invitación para que formen parte de nuestro grupo de suscriptores de la revista PAF de la editorial Casia Creaciones. Tenemos las dos versiones de revista, la impresa, la electrónica, o las dos, como ustedes gusten. Nosotros vamos dando a conocer notas, vamos a estar teniendo cursos, eventos. Ahorita estamos tratando de adaptarnos, de regresar a esta nueva realidad, ¿no? Ya no nueva normalidad, eso nos lo venían vendiendo, pues una nueva realidad. Y pues al final de cuentas, esta coyuntura, este tema de salud, pues es algo que llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con ello. Y por ahí espero también ya pronto tener la posibilidad de empatar con las personas que pues nos han acompañado durante varios años en el transcurso de lo que lleva la revista, en cursos presenciales o en cursos virtuales, como sea. Nosotros vamos a estar aquí pendientes de los cambios que se vayan suscitando. Entonces los invitamos a que formen parte de nuestro grupo de suscriptores de la revista PAF, a que formen parte de esta gran comunidad de la revista PAF, en verdad, que suman demasiado los lectores, las personas que nos acompañan y nos siguen. Ahí están los teléfonos, los datos de contacto, ahí están nuestros correos, y de todas maneras, si no pueden encontrar en la página de nuestra revista paf.com o casiacreaciones.com.mx. Y no sé, aquí, bueno, simplemente nuevamente agradecerles el favor de su atención. Como les dije, ya nos pasamos un poquito del tiempo, un poquito de la hora, y pues bueno, como siempre es muy gratificante para su servidor estar aquí con ustedes haciendo estos comentarios. Espero que les hayan sido de utilidad. Por ahí en su momento estaremos viendo o haciendo comentarios de algunas otras propuestas en materia de IEPS o Código Fiscal de la Federación. No nos da más tiempo, no nos da más la hora, y lo iremos viendo paso a paso. ¿Ok? Les deseo un excelente día, que tengan buen provecho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.